Buenos días, queridos amigos. Les presento hoy una nueva lección laurentina del correspondiente a la temporada 2019-2020, que va a estar exclusivamente consagrada a la 12ª tesis del racionalismo jurídico, que voy a enunciar primero en latín y luego en español. En latín, saben que a los juristas nos encanta el latín, nos encantan los adagios y brocardos y proverbios en latín, nuestros latinajos jurídicos. En latín se dice quid licet singul latim licet conjunctim. Y la traducción es sencillamente que cuanto es lícito por separado, también es lícito conjuntamente. Una formulación más exacta, más precisa, es que en la medida en que dos conductas tomadas por separado sean ambas lícitas, también es lícita la conjunción de ambas. O sea, el hecho conjuntivo que se expresa por la conjunción copulativa y. En la medida en que es lícito A y también es lícito B, tomadas separadamente, es lícito que se realicen conjuntamente A y B. Esto tiene un alcance amplísimo, por supuesto, en todas las esferas de la conducta humana, y puede afectar a un mismo sujeto o a varios sujetos. Por ejemplo, tenemos un derecho constitucional de reunión, de asociación, y tenemos un derecho constitucional de palabra, de expresar nuestra opinión. De esos dos derechos, que son derechos separados, se sigue, por lógica jurídica, por lógica nomológica, por el principio de colicitud, que es el que estoy enunciando ahora mismo, se sigue que tenemos derecho, a la vez, a expresar nuestra opinión y reunirnos o asociarnos. Este principio en realidad ha sido asumido implícitamente en toda la argumentación jurídica desde hace siglos o milenios, y a ningún abogado o juez, ni siquiera al legislador, se le ha ocurrido nunca decir que aunque exista un derecho a una conducta A y exista un derecho a una conducta B, sin embargo, se niega, se rechaza, se rehúsa el derecho a realizar conjuntamente A y B. Hasta ahora he abordado únicamente el supuesto en el cual el sujeto de A y el sujeto de B son el mismo, es decir, se trata de dos conductas diferenciadas, separadas, pero del mismo sujeto de derecho. Ahora vamos a imaginar conductas separadas de diferentes sujetos. Por ejemplo, tenemos el derecho, como he dicho, de palabra, de expresar nuestra opinión. Yo lo tengo. Y lo tiene también mi primo Jacinto. Ahora supongamos una normativa imaginaria, que no ha existido, por supuesto, que condicione mi derecho de palabra a que Jacinto guarde silencio y establezca que entre dos primos carnales no puede haber
no pueden ejercer ambos la libertad de palabra, sino que en la medida en que la ejerza uno, le está prohibido ejercerla al otro. Bueno, esto son casos, evidentemente, de los que a los juristas nos gusta poner en nuestros ejercicios hipótesis inverosímiles, pero que nos sirven para comprobar las eventualidades. Sabemos que en la práctica no se van a realizar esos supuestos de hecho extraordinarios, pero imaginándolos ponemos a prueba posibilidades de otros supuestos de hecho menos fantásticos, menos extravagantes, pero que comportarían, digamos, una estructura fáctica similar. Este principio, como digo, ha sido sin duda absolutamente asimilado en la práctica de la argumentación jurídica, no ahora, no en los sistemas constitucionales actuales únicamente, sino a lo largo de toda la praxis jurídica desde hace siglos o milenios. Y en realidad yo desafío a quien quiera encontrar algún texto jurídico que lo cuestione. Otra cosa es que siempre todas las decisiones judiciales, por ejemplo, hayan sido escrupulosas en el respeto a este principio de lógico-nomológico de colicitud. Sin duda se han producido casos en que por inadvertencia, por errores en la argumentación, por inatención, pues algún juez ha podido no ser consecuente. Puede haber habido algún legislador que, desatendiendo principios constitucionales, derechos constitucionales, implícitamente, no de esta manera tan directa como yo lo he imaginado, pero sí implícitamente haya edictado leyes que colisionen con este principio. Pero de manera frontal, rechazar el principio, cuestionarlo, querer abrogarlo por alguna disposición legislativa, esto yo no lo he encontrado. Por supuesto, mi conocimiento de la historia del derecho y del derecho comparado actual es un conocimiento más que limitado, limitadísimo, evidentemente, como el de todo el mundo, pero así todo, dentro de esos límites, yo puedo decir que no he hallado nada que clara y directamente desafíe ese principio. No obstante, en la discusión con mis colegas de la disciplina de filosofía jurídica, y más aún con los que se han dedicado al estudio y al desarrollo de lógicas deónticas, ahí sí he tenido una confrontación, una polémica o varias polémicas bastante persistentes y sobre este particular, y me temo que además he convencido muy poco a mis interlocutores. Es decir, que no puedo jactarme de que ninguno de mis interlocutores haya dado su brazo a torcer por mis argumentos, que de algún modo parece que siempre han resbalado y nunca han logrado atraer el convencimiento o la adhesión de quienes enarbolaban un punto de vista diverso y opuesto. La raíz aquí del problema
viene de una concepción de, digamos, modal. Enseguida voy a aclarar qué quiero decir con esto. Una concepción modal de la licitud. Digo bien modal, no moral. Lo modal, la modalidad, la lógica modal, es la que se refiere a las determinaciones modales de necesidad, posibilidad, imposibilidad. Y desde hace siglos, posiblemente desde los estudios de lógica y filosofía lingüística de la Baja Edad Media, y quizá antes incluso ya en la filosofía árabe medieval, ya está. Los especialistas podrían quizá remontarse a la lógica antigua, megarico-estoica, pero por un lado las fuentes que tenemos de esa lógica megarico-estoica son muy limitadas, fragmentarias, y por otro lado yo carezco de competencia para tener opinión alguna. E incluso mi competencia sobre los estudios de lógica deóntica en la filosofía árabe o en la filosofía tardomedieval y renacentista son muy limitados y muy indirectos a través de obras como las de Nicolás Reicher y Bohensky, pero no de primera mano, no he consultado yo de primera mano sus trabajos. Por lo menos desde Leibniz, desde una obra juvenil magnífica, Elementa Juris Naturalis, que escribió a los 24 o 25 años, por lo menos desde entonces, los trabajos de lógica jurídica y lógica deóntica, con influencia también en la propia filosofía del derecho, se ha concebido lo lícito como aquello que es posible hacer sin violar ninguna norma jurídica. Por tanto, lo obligatorio sería aquello que necesariamente se realiza cuando no se viola ninguna norma jurídica. Lo prohibido sería aquello que es imposible realizar sin violar alguna norma jurídica. Bueno, he dicho jurídica, pero lo mismo podríamos, según este enfoque, decir en cualquier otro orden normativo. Por ejemplo, en el moral, sería moralmente lícito un comportamiento en la medida en que es posible realizarlo sin vulnerar ninguna prohibición moral o ética. Sería moralmente obligatoria una conducta que necesariamente se realiza cuando no se vulnera ninguna prohibición ética o moral. Bien, este concepto modal está basado en varias causas. La primera causa es que es muy atractivo porque nos da una pauta muy clara, muy directa de qué es lo lícito, mientras que desde otro punto de vista vamos a tener que reflexionar más para determinar qué es lo lícito. En la concepción modal, la definición de la licitud es muy sencilla. Tenemos que presuponer, por supuesto, que está dado lo obligatorio y lo prohibido, pero por tanto que tenemos que partir de una cualidad o determinación normativa irreducible que es la obligatoriedad.
o la prohibición, da igual, porque está prohibida una conducta en la medida en que es obligatoria su negación, y es obligatoria una conducta en la medida en que está prohibida su negación. Por tanto, con tener una sola determinación normativa primitiva nos basta. Y a partir de ella, gracias a la lógica modal, la lógica de lo posible y lo necesario, determinamos qué es lo lícito. O al revés, podríamos tomar como única determinación normativa lo lícito y con arreglo a ello, mediante los recursos de la lógica modal, la de lo posible y necesario, determinar las demás determinaciones normativas. Al mismo tiempo, este enfoque modal o modalista de la licitud o de la obligación, este enfoque es un planteamiento que está estimulado, incitado, inducido por el propio vocabulario con el cual nos expresamos al decir lo que debemos hacer. La palabra deber es específicamente deóntica, pero cuando hablamos de la licitud acudimos al verbo poder. Puedo volver después de las 10 de la noche. Puede, por ejemplo, un adolescente puede preguntar a sus padres, bueno, hoy que es sábado, ¿puedo llegar después de las 11 de la noche, por ejemplo? Esto estoy hablando desde un punto de vista antiguo de mi propia generación. Ya sé que hoy día esas restricciones no existen, pero en mi juventud existían y podíamos hacer a nuestros padres ese tipo de preguntas. O sea, poder tiene una acepción expresamente deóntica, normativa, y lo mismo en el orden, tanto en el orden moral, en el orden jurídico, en cualquier otro orden normativo. Este orden de la normatividad doméstica al cual me estaba refiriendo, en el orden de la disciplina laboral, por ejemplo, puede un empleado preguntar a su jefe o a su empleador, bueno, mañana tengo un problema personal, ¿puedo salir antes de la 1? Por ejemplo. Es decir, en todos esos casos, y para sea cual fuere el orden normativo al cual nos referimos, el poder que significa licitud. Puedo hacer tal cosa significa me es lícito hacer tal cosa. Ahora bien, si usamos la misma palabra poder para la licitud y para la posibilidad, es posible que suceda que mañana haya una tormenta. No es una verdad necesaria que mañana no habrá una tormenta, por tanto es una posibilidad, es un hecho posible que mañana habrá una tormenta. Decimos, mañana puede haber una tormenta. Bueno, pues lo mismo, el poder en el ámbito deóntico de la licitud. Y si usamos la palabra poder tanto para expresar la posibilidad como para expresar la licitud, es que en realidad la licitud es un tipo de posibilidad. Y por tanto la lógica de las normas tiene que estar totalmente inspirada por la lógica modal. No puede ser exactamente igual que la lógica modal.
evidentemente. Esto ya lo he evocado en alguna lección anterior. Nadie, ningún lógico deóntico, ha sostenido que la lógica deóntica sea ni más ni menos que la lógica modal, un sistema de lógica modal. Porque en los sistemas, por lo menos normales, de lógica modal, pero sin duda en casi todos, salvo alguno un tanto extravagante que no tendría ninguna aplicación filosófica ni científica. En todos ellos, los hechos necesarios son también hechos reales y los hechos reales son hechos posibles. O sea, si necesariamente es verdad que A, entonces de hecho sucede que A. Y si sucede que A, entonces es posible que A. Es verdad que posiblemente A. Avese ad posse valet consequentia, como decían los escolásticos. En cambio, en la lógica deóntica esto no es así en absoluto, porque de que deba suceder algo no se sigue que suceda. No todas las obligaciones se cumplen. Y de que se realice efectivamente una acción, una conducta, no se sigue en absoluto que esa conducta sea lícita. Por tanto, la lógica deóntica, la lógica de las normas, de cualquier tipo de norma, sea la normativa ética, sea la normativa jurídica, sea la normativa de la urbanidad, digamos, de los usos, sea la normativa que yo llamaba doméstica, en el orden familiar, o la normativa empresarial, o cualquier otra normativa en la cual pensemos, la lógica deóntica, o lógica de las normas, es una lógica aplicable a cualesquiera órdenes normativos. Mientras que la lógica nomológica, que está contenida en las 59 tesis del racionalismo jurídico y en el libro Visión lógica del derecho, la lógica nomológica es una lógica de las normas, pero pensada explícitamente para el derecho, para la normativa jurídica. ¿En qué medida la lógica nomológica sería también aplicable a otros órdenes normativos? Por ejemplo, la ética. Yo eso no lo he estudiado. Me inclino a pensar que sí, que es aplicable, quizá con alguna matización o con alguna redefinición o con alguna precisión. Pero esto es una hipótesis. Saben ustedes que quien les habla, salvo en algún trabajo ocasional, no ha dedicado ninguna parte de su trayectoria académica bastante variada y polifacética por lo demás, no ha dedicado ninguna parte de ella a la ética, salvo, como digo, pues tres o cuatro trabajos ocasionales dispersos a lo largo de una serie de años, pero sin haber ahondado ni haberme dedicado nunca con intensidad, con la intensidad que requiere lo que hace falta para que quien habla o quien se escribe pueda hacerlo con verdadera solvencia académica. Estos han sido trabajos, bueno, digamos, en alguna medida de diletante, más que de verdadero profesional académico. De manera que, careciendo de verdadera especialización académica en el ámbito de la ética, pura o aplicada, pues no puedo afirmar de manera rotunda que la lógica nomológica sea aplicable a ese ámbito de la ética.
Por tanto, he desarrollado una lógica nomológica orientada hacia el ordenamiento jurídico de las normas jurídicas y no hacia otros sistemas normativos. Pero este principio que estoy ahora formulando, el principio de colicitud, entiendo que es perfectamente aplicable a cualesquiera órdenes normativos. Pero, como digo, colisiona frontalmente con esa visión modal de la licitud, que es la que estaba evocando y que, aunque sin duda anteriormente había sido ya considerada por otros pensadores lógicos y filósofos cuya obra me es conocida solo indirectamente o en medida mucho menor, el primero que yo veo que la formula es Leibniz en este trabajo, creo que es del año 1671, si mal no recuerdo, de Elementa Juris Naturalis, que directamente formula así lo lícito como lo que es posible realizar sin violar ninguna norma del orden normativo que sea. Y concretamente en el ámbito jurídico, lo jurídicamente lícito es lo que se puede, lo que es posible realizar sin lo que es modalmente posible realizar sin violar ninguna norma jurídica. Hay graves problemas con esta definición, y es que, en primer lugar, por supuesto, es absolutamente incompatible con el principio de colicitud. Porque imaginemos que tenemos libertad para hacer una cosa o abstenernos completamente de hacerla. Por ejemplo, tenemos libertad de palabra, pero la libertad de palabra es una libertad de hablar, un derecho, no tenemos el derecho de hablar, y tenemos también el derecho de callar. Tenemos también el derecho de no expresar en absoluto nuestra opinión, guardárnosla para nuestro fuero interno. De hecho, la actual Constitución española, retomando una previsión ya expresamente contemplada en la Constitución republicana del año 1931, reconoce a cada uno el derecho de no expresar sus opiniones ideológicas, ideológicas o religiosas, pero en lo ideológico hay que entenderlo amplísimamente, también políticas. Quien desee guardar para sus adentros su opinión sobre cualesquiera temas políticos, sociales, éticos, religiosos o cualesquiera otros, tiene perfecto derecho a hacerlo. Este derecho es un derecho fundamentalísimo que ha sido conculcado en la práctica y todavía hoy lo es. Esto es asunto de otra discusión en la cual ahora no voy a entrar, pero yo he defendido este derecho frente a ciertas normas legislativas y administrativas que entran en conflicto con él. El derecho al silencio. Sin embargo, el problema está en que con el principio de colicitud, si tenemos derecho a hablar y tenemos derecho a callar, entonces, y por callar entiendo callar totalmente, no hablar a medias, no mascullar, no susurrar,
sino perfecta y cabalmente silenciar la propia opinión. Si tenemos derecho tenemos derecho a expresarla y tenemos derecho a silenciarla, entonces por el principio de colicitud tenemos derecho a hablar y callar. Pero hablar y callar es imposible. Si hemos definido lo lícito como aquello que es posible, modalmente posible hacer sin violar la norma, entonces no tendríamos, evidentemente, derecho a hablar y callar. Ahora bien, ¿qué problema o qué inconveniente hay en que lo imposible sea lícito? ¿Qué dificultad puede plantear? Todos estamos de acuerdo en que plantea un problema que lo imposible sea obligatorio. Aunque yo pienso que en algunos casos hay conductas eh, imposibles que son obligatorias, aunque sean imposibles. Por ejemplo, pagar una indemnización. Quien ha incurrido en una cierta, en un agravio, tiene que pagar una compensación al agraviado, incluso si le es de hecho imposible pagarla, porque es insolvente. Bueno, esa obligación queda incumplida, pero existe. Pero esto es otro asunto. No cabe duda de que en este caso se trata de una obligación sobrevenida, derivada de una transgresión previa por parte del infractor que ha infringido la prohibición de causar ese agravio y que como consecuencia de esa infracción se ve en una obligación derivada, no primitiva, de una acción que le resulta fácticamente imposible. Pero de manera general que el ordenamiento jurídico incorpore obligaciones de realización imposible, todos estamos de acuerdo en que eso plantearía un problema y que es como mínimo una pauta metajurídica la de evitar tales obligaciones de lo imposible, porque van en contra del bien común. Y ya hemos dicho en la lección anterior, en la tesis precedente, que el ordenamiento jurídico no sólo contiene una norma suprema de la obligatoriedad de que se realice el bien común, sino que además todo el ordenamiento jurídico está subordinado a su servicio al bien común. Mal se adecuaría a ese servicio si contuviera obligaciones de realización imposible, porque estaría abocando a los súbditos de ese ordenamiento, a los sujetos de derecho de ese ordenamiento, a una conducta que no pueden realizar y, por tanto, los estaría condenando a ser inevitablemente infractores de una norma. Por tanto, hay que evitar la obligación de conductas imposibles. Ahora bien, ¿qué inconveniente tiene que una conducta imposible sea lícita? ¿Qué inconveniente tiene, por ejemplo, que sea lícito cuadrar el círculo? Esto hoy sabemos que es imposible, lo sabemos hoy, pero en siglos pasados no se supo. Y tan no se supo que muchísimos matemáticos, y no de los menores, otros, bueno, muchos diletantes aficionados a la matemática o conocedores de la matemática un poco superficiales, pero algunos matemáticos significados pensaron que era posible la cuadratura del círculo. La cuadratura del círculo significa hallar un cuadrado cuya área sea igual a la de un círculo. Bueno, pues hoy
sabemos que esto no es posible. Hay muchos otros imposibles matemáticos. Por ejemplo, antes del teorema de Gödel de 1932, se pensaba, lo pensaron Frege, Hilbert, que la lógica y la matemática podían demostrar su propia consistencia. Y la grandísima aportación de Gödel es que si la aritmética, no ya toda la matemática, sino un pequeño fragmento de la matemática, si la aritmética, y concretamente la aritmética de Peano, la aritmética que estaba axiomatizada por Peano. Peano no fue el primero, él fue un continuador de grandes matemáticos alemanes como Dedekind, pero se le ha atribuido a él la axiomatización. Bueno, pues si esa aritmética axiomatizada por Peano es consistente, entonces no se puede demostrar dentro de ella su propia consistencia. Como sin duda pensamos, es verdad que es consistente, se puede afirmar su consistencia, pero por un postulado adicional. El sistema que se obtiene con ese postulado adicional es también un sistema cuya consistencia no se puede demostrar dentro de sí mismo, y así sucesivamente. Bueno, entonces hoy sabemos que con los recursos de la aritmética o de la lógica de primer orden, no se puede demostrar dentro de ella su propia consistencia. Está prohibido demostrar la consistencia, es decir, aquello que se propusieron hacer Hilbert y Frege por separado, y en realidad tantos lógicos y matemáticos anteriores a los descubrimientos de Gödel estaban abordando algo que fuera no solo imposible, sino además prohibido, ilícito, puesto que sería ilícito todo aquello que resulte imposible de realizar y realizable sin violar normas jurídicas. Pero es imposible de realizar la cuadratura del círculo, es imposible de realizar la demostración de la consistencia de la matemática de la aritmética con los recursos de la aritmética, y por tanto no solamente sería imposible, sino también ilícito. Bueno, ¿cuál es la respuesta de quienes consideran que lo lícito es lo que es posible realizar sin violar normas jurídicas? Bueno, pues hay la reacción que yo he hallado a este tipo de objeción es de molestia por esos ejemplos o por esas hipótesis. ¿Por qué me saca usted semejantes hipótesis? Podemos prescindir de ellas porque el universo de discurso al cual nos referimos es otro. Bueno, pero está también el de hablar y callar. ¿Por qué quiere usted que hablar y callar esté prohibido? ¿Qué gana usted? ¿Qué gana el ordenamiento jurídico con que haya en él una prohibición, aunque sea derivada, de hablar y callar? ¿Qué gana usted con eso? No he encontrado verdaderamente una respuesta, más bien una actitud de dejar ese tipo de ejemplos de lado. Es preferible prescindir de ellos. Por el otro lado, he hallado objeciones
al principio de colicitud, señalando que hay acciones que tomadas por separado son lícitas, pero es ilícito llevarlas a cabo conjuntamente. Recuerdo, por ejemplo, en una discusión en un simposio internacional de filosofía jurídica en Granada, que un interlocutor holandés, para más señas, me dijo la siguiente objeción la cual yo ya había pensado, evidentemente, y había debatido sobre ello, pero traigo a colación aquel debate. Me dijo, vamos a ver, me es posible casarme con Encarna, bueno, él ponía otros nombres, y me es posible casarme con Matilde, o sea, me es lícito casar con Encarna, me es lícito casar con Matilde, pero desde luego me es ilícito ser bígamo y por tanto me es ilícito, me está prohibido casarme con ambas. El problema aquí es que la licitud de que se está hablando es una licitud condicional y no licitud incondicional. En realidad no me es incondicionalmente lícito casarme con Encarna. Primero, todos sabemos que esa licitud está sujeta primero a la propia voluntad de la otra contrayente, de Encarna, evidentemente. Segundo, a la ausencia de impedimentos de edad, de parentesco, impedimento de existencia de vínculo conyugal. Es un impedimento. Y por tanto no hay ninguna licitud incondicional de contraer matrimonio con una persona. Ninguna. Y lo mismo, cada vez que se han puesto objeciones de este tipo, todas ellas incurren en la misma falacia de tomar como incondicionalmente lícito, o sea, lícito a secas, un comportamiento que solo es condicionalmente lícito. Por ejemplo, se dice, el empleado puede tomar vacaciones en julio. Puede en el sentido deóntico, es decir, le es lícito tomar vacaciones en julio. Le es lícito tomar vacaciones en agosto. Pero no le es lícito tomar vacaciones en julio y tomarlas en agosto. No, tiene reglamentariamente un mes de vacaciones y según el reglamento de la empresa y la normativa laboral aplicable, tiene la opción de tomarlas en julio o en agosto. Pero en realidad cuando decimos puede tomarlas en julio, o sea, le es lícito tomarlas en julio, eso abrevia a le es lícito tomarlas en julio con tal que no las tome en agosto. Y cuando decimos le es lícito tomarlas en agosto, queremos decir le es lícito tomarlas en agosto con tal que no las haya tomado en julio. Así pues, esos contraejemplos, esos presuntos contraejemplos, fallan estrepitosamente porque están considerando como lícito a secas lo que es condicionalmente lícito. Es decir, pragmáticamente en la comunicación podemos hacer una afirmación que aparentemente es incondicional, pero que por el contexto comunicacional es en realidad condicional. Se sobreentiende, es lícito hacer A,
mientras no se haga B y muchas otras cosas. Pero sobreentendiendo esas cosas o dándolas por sentado, podemos decir es lícito A. Por ejemplo, volvamos al caso que he contemplado. Supongamos que el empleado tiene el derecho de tomar vacaciones en julio o agosto. Dejo de lado casos más complicados, que pueda tomar 15 días en julio y 15 días en agosto, otros así que no me interesa. Vamos a suponer que tiene esas dos opciones, o marcharse en julio o marcharse en agosto. Y supongamos que no se ha ido en julio, dada la no realización, el no disfrute del derecho vacacional en julio, ya sobrevenidamente le resulta incondicionalmente lícito tomar sus vacaciones en agosto, pero le es sobrevenidamente lícito tomar las vacaciones en agosto única y exclusivamente por una razón, y es que no las ha tomado, ha renunciado a tomarlas en julio. Ahora pasemos a los derechos fundamentales, a los derechos recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU de 1948 y que con variantes han venido incorporados a la mayor parte de las constituciones modernas del mundo. No a todas, en absoluto. Por ejemplo, la Constitución norteamericana no ha incorporado, no se ha modificado, no ha introducido ninguna enmienda para incorporar los derechos de bienestar, el derecho a la salud, al trabajo, al descanso, a la vivienda, a la alimentación. Estos derechos no están reconocidos en la Constitución norteamericana, que únicamente enuncia los viejos derechos de libertad, digamos derechos negativos, derechos de que no se metan en su vida o en su acción, no derechos de disfrute. E incluso la manera en que la Constitución francesa vigente ha incorporado los derechos de bienestar es muy indirecta y digamos programática más que verdaderamente normativa. Bueno, pues los derechos fundamentales, los derechos constitucionales, tanto los de libertad como los de bienestar, son derechos incondicionales. Cuando digo que son incondicionales, no quiero decir que sean absolutos. E incluso esa incondicionalidad tiene algún límite. No son absolutos porque cualquier derecho tiene un doble límite, un límite externo y un límite interno. El límite externo viene dado por el ámbito conductual para el cual está normativamente prevista la previsión de licitud. Por ejemplo, la libertad de palabra, ¿hasta dónde llega? ¿Qué se entiende? Bueno, pues digamos que analógicamente se ha venido entendiendo que la libertad de palabra se entiende no solamente la libertad de expresión verbal por el lenguaje sonoro, sino también por cualquier otro sistema lingüístico humano. El sistema de signos de los sordomudos o la palabra escrita, la expresión en cualquier idioma. La libertad de palabra no queda circunscrita a ningún idioma. Ya hay problemas, por ejemplo, hay legislaciones que prohíben la comunicación cifrada o encriptada, pero no tenemos derecho
a expresar nuestra opinión en cualquier idioma, en cualquier sistema de señalización, incluso uno que nos hayamos inventado o que hayamos acordado con un interlocutor y que nadie más conozca y que por tanto sería un sistema cifrado. Bueno, esto evidentemente ya cuando llegamos a hipótesis así, ya plantean un problema de si es ese el ámbito de conductual previsto por la normativa de licitud. También la libertad de palabra ha de entenderse extensivamente como la libertad de expresión. Y si es de expresión, entonces también, por ejemplo, de expresión artística, y esto, como ustedes saben, ha planteado muchos problemas por los artistas que han hecho obras que se han considerado indecentes, ofensivas para la moral pública, para la protección de la juventud o de la infancia, obras pornográficas o simplemente, bueno, pues que por la razón que sea son consideradas ofensivas o agraviantes para algunos que implícitamente vehiculan un mensaje, o se puede leer así, perjudicial para sectores de la población. Bueno, por tanto, la libertad de palabra tiene un límite externo, que es el ámbito hasta donde llega el ámbito de conducta para el cual está prevista directa o indirectamente, literal o extendidamente, analógicamente. Pero tiene también límite interno, que es en la medida en que colisiona con otros derechos ajenos. Por ejemplo, el derecho a la honra, el derecho a la dignidad, que es problemático exactamente qué es dignidad. Es el concepto de dignidad es hoy relativamente nuevo porque existió poquísimo esa palabra de dignidad en los ordenamientos jurídicos constitucionales justamente hasta la segunda mitad del siglo XX. Se introdujo en la Declaración Universal de 1948 y luego fue sobre todo la Constitución alemana, la ley fundamental, más exactamente alemana, de la República Federal de Alemania del año 49, y de ahí luego ha tenido una gran proyección. Bueno, este derecho a la dignidad, este concepto de dignidad que, como digo, es problemático, yo mismo me he pronunciado de manera bastante crítica y escéptica en varios escritos sobre el uso de ese concepto de dignidad. Creo que todos entendemos el derecho a la dignidad como un derecho a no ser humillado, pero ni por palabras ni por actos. Pero no sé, ese derecho a la dignidad de cada cual, individual y colectivo, tanto el de un individuo tomado personalmente él como un colectivo o un sector de la población, puede entrar en colisión con la libertad de palabra de otro. Esto es lo que ha dado lugar a la represión de los llamados delitos de odio o expresiones de odio. Evidentemente que a cada cual le es perfectamente lícito odiar, con razón o sin ella. Odiar a alguien, a veces porque se lo merece, desde luego. Hay gente que merece que ser aborrecida, execrada, detestada. Hay colectivos que merecen la execración, el odio. Sin duda que las mafias, las organizaciones criminales, merecen el odio. Sin duda que sistemas como el nacionalsocialismo merecen el odio.
el Ku Klux Klan merece el odio. Bueno, pero hay otros colectivos que han sido odiados sin merecer el odio. Ningún colectivo merece el odio por el color de la piel, digamos. Los minusválidos no solo no merecen odio, sino que todo lo contrario, merecen la simpatía, la compasión y, por supuesto, un sentimiento propicio a la ayuda, a la generosidad, a la solidaridad, a la hermandad, yo prefiero decir, merecen un sentimiento fraternal de compasión y de ayuda, favorable a la ayuda. Pero sabemos que lamentablemente hay quien odia a los minusválidos. Bueno, esos odios son inmerecidos y hay legislaciones que prohíben la expresión de tales odios. ¿Hasta dónde debe llegar la prohibición de esa expresión? Ese es el problema de lo que yo llamo el límite interno de un derecho, en este caso el derecho de expresión, de libre expresión, en la medida en que está colisionando con otros derechos. Hay muchas otras colisiones. Por ejemplo, he hablado del derecho a la honra. En la Constitución española actual, en vez de honra, usa la palabra honor, el derecho al honor y a la propia imagen. Esto de la propia imagen, de nuevo, me resulta una expresión, una locución demasiado indeterminada. Yo sé que el derecho está operando constantemente con conceptos jurídicamente indeterminados. Esto cualquier teórico del derecho, cualquier tratadista, cualquier científico del derecho sabe que los juristas trabajamos con conceptos jurídicamente indeterminados y cualquier penalista sabe que precisamente es un canon del derecho penal el evitar, por lo menos en la medida de lo posible, los conceptos jurídicamente indeterminados. Por eso en derecho penal existe, no en otras ramas del derecho, el principio de tipicidad. Los delitos y las faltas deben o deberían estar configurados en su enunciación legal de manera que no diera lugar a la duda sobre si una conducta cae o no cae bajo la prohibición penal. Pero en general, incluso en derecho penal, pero más aún en otras ramas del derecho, se trabaja a menudo con conceptos jurídicamente indeterminados, es decir, que será la praxis jurídica, la jurisprudencia de los tribunales, la norma consuetudinaria, eventualmente las precisiones del legislador o de la autoridad administrativa, las que determinarán exactamente el alcance del concepto en cuestión. Así todo, insisto, esa locución, la propia imagen, me parece desafortunada, por demasiado elástica, y que podría dar lugar a extremos demasiado estrictos. Bueno, pues ese derecho a la honra y a la propia imagen, en la formulación de la actual Constitución española de 1978, precede en su enumeración al derecho a la opinión, de libre expresión de las opiniones. Y a mí no me cabe duda de que en la mente del constituyente ese orden no era casual, sino que se consideraba que había una prelación
y que los derechos enumerados en primer lugar prevalecían sobre los derechos que venían a continuación. Y por tanto el derecho a la honra era prevalente sobre el derecho de libre expresión. Y de hecho el articulado del precepto constitucional lo dice así. Pero esa lectura literal fue enmendada, le enmendó la plana el Tribunal Constitucional en una de sus primeras sentencias de los primeros años 80, diciendo que había una limitación mutua, porque se planteaba el problema de si ciertas críticas a determinadas figuras públicas, salimos de la esfera privada, entramos en la esfera pública y concretamente de los políticos, si ciertas críticas que se emitieran a su conducta o a su carácter no eran ofensivas, agraviantes para su honra y para su propia imagen. Y los políticos durante mucho tiempo eran alérgicos a cualesquiera críticas, eran muy quisquillosos, y cualquier crítica que les pareciera ofensiva, y que de hecho lo habría sido si se tratara de individuos privados que no estuvieran desempeñando actividades en la esfera pública, pues pensaban que debían prohibirse esas críticas o esas manifestaciones de opinión. El Tribunal Constitucional dijo que tenían que limitarse mutuamente y no unilateralmente ambos derechos, y que, tratándose de figuras públicas y sobre todo de personajes políticos sujetos a una especial responsabilidad de rendir cuentas sobre su carácter a la opinión pública, entonces el derecho a la libre opinión en interés de la opinión pública y del funcionamiento de las instituciones democráticas primaba sobre el derecho a la honra. Esta primacía tampoco es absoluta, tiene también sus límites. Estos límites se van determinando jurisprudencialmente. De manera que la incondicionalidad de un derecho constitucional no significa que ese derecho sea absoluto o ilimitado, porque vemos que tiene límites externos e internos. Por otra parte, hay determinados ejercicios de un derecho que también están limitados, no ya por otro derecho constitucional, sino por derechos que son infraconstitucionales. Por ejemplo, de nuevo vuelvo al derecho constitucional de libre expresión de opiniones. Puede colisionar con obligaciones de discreción o de secreto que se pueden tener profesionalmente. Por ejemplo, un abogado tiene obligación de discreción dentro de los límites que marca la ley con respecto a lo que le revela su cliente. Realmente no tiene obligación, salvo las excepciones que hoy marca la ley, y que algunas de ellas son problemáticas porque de nuevo ahí la ley entra en un conflicto, en un terreno extremadamente conflictivo y en aguas cenagosas. Hoy ha establecido ciertas obligaciones de denuncia en la lucha contra el blanqueo de capitales y la delincuencia organizada, pero eso plantea problemas justamente por esa obligación general, ese principio deontológico general del abogado de guardar silencio, guardar el secreto de las revelaciones de su cliente. Dejando a salvo ese otro ámbito, digamos que en general el abogado profesionalmente
tiene preceptuado silenciar lo que le revele un cliente. Y por tanto no tiene en ese terreno no tiene libertad para salir al día siguiente propagando o propalando su opinión de que el cliente ha obrado mal, o emitiendo su opinión sobre la conducta de ese cliente. Bueno, está obligado en ese momento y en el futuro a guardar religioso silencio sobre esa conducta y por tanto en ese ámbito no es esa su opinión. Bueno, colisiona esto con el derecho a la libre expresión. Bueno, yo diría que aquí tenemos justamente una colisión. Este es uno de los límites internos cuando el ejercicio, determinado ejercicio de un derecho de libre expresión colisiona con otros, con derechos ajenos y por tanto con obligaciones propias de respetar los derechos ajenos. Porque no hay que olvidar que la Constitución española establece que un límite del ejercicio de todos los derechos fundamentales es el respeto a los derechos de los demás. Por tanto, aquí tendríamos un derecho de los demás, el derecho al acceso a la justicia, el derecho a la tutela judicial, que comporta un derecho a la defensa a través de abogado, que sería absolutamente vulnerado, pulverizado, si el abogado no tuviera una obligación de escrupuloso silencio. Hay otros casos similares, por ejemplo, está el derecho del confesor, o la obligación, mejor dicho, del confesor en la religión católica a no revelar los secretos de confesión. Esto hoy ha dado lugar, porque en general, claro, este es un derecho en el ámbito de la ética religiosa, que por tolerancia el ordenamiento jurídico ha solido respetar. El encaje jurídico de esa obligación de silencio es problemático y hoy está cuestionado con todos los casos que se están trayendo y quizá, bueno, me pregunto si siempre ponderando en su verdadera dimensión o sobredimensionando a veces de la pederastia, sobredimensionando cuando se retrotraen a decenios pasados, a hechos cuya comprobación a decenios vista es problemática. Pero sea así o no, ya hay el confesor hubiera debido denunciar a quien se confesaba. Bueno, dejo que otros tengan su opinión sobre este particular, pero evidentemente ahí yo pienso que entramos en el derecho a la objeción de conciencia que está expresamente regulado por la Constitución española y que está anclado en el artículo 16 de esa Constitución por la libertad de conciencia. Esa libertad de conciencia, de nuevo, puede colisionar con otros derechos constitucionales ajenos. Está el secreto profesional, el derecho que la obligación que un empleado tiene de no revelar los secretos comerciales de la firma para la cual trabaja, que es no solamente durante la duración del contrato laboral, sino un tiempo después de él. Evidentemente también esto está además previsto en el Código Penal, pero aquí justamente los penalistas se plantean la pregunta perfectamente pertinente y legítima de hasta dónde llega eso.
Si recuerdo un manual de derecho penal, dos que yo estudiaba y donde se preguntaba si la obligación, el castigo penal a la revelación de secretos para un empleado o ex empleado de una empresa, castigaba también el que un antiguo empleado dijera que el patrono, se había gastado, había arruinado a la empresa gastándose el dinero con una querida, en manteniendo o cualquier de cualquier otro modo que consideremos sin precedente. Bueno, hay problemas, incluso como vemos el propio derecho penal tiene problemas. Y por otro lado, he dicho que los derechos constitucionales tampoco son absolutamente incondicionales, porque existe, por ejemplo, el derecho a la libertad, y ante todo a la libertad deambulatoria, ir y venir. Pero el delincuente, que es castigado a privación de libertad, ve conculcado ese derecho, es condenado a prisión, o sea, a privación de libertad. Puede invocar el derecho a la libertad ambulatoria. En la Constitución española no se formula expresamente ese derecho de libertad ambulatoria, pero se puede colegir, se puede inferir. No, porque esa incondicionalidad del derecho a la libertad ambulatoria no es absoluta, está sujeto al cumplimiento de las obligaciones constitucionales. Y la primera de ellas es el respeto a los derechos de los demás. Y los demás son la propia colectividad, los propios individuos, las propias colectividades o asociaciones lícitamente existentes, los grupos de población, los colectivos, todos esos son los demás. Y quien ha cometido un delito en perjuicio, ya sea de la propia comunidad, ya sea de alguien en particular, ya sea de un colectivo o de un grupo, por ejemplo, cometiendo una estafa con una multiplicidad de estafados que han sufrido el fraude, la práctica fraudulenta. Por ejemplo, quien vende un aceite que, aunque no sea dañino para la salud, está adulterado y carece de las cualidades que se enuncia, comete una estafa, que quizá no es un caso de ilícito penal, como lo sería si fuera perjudicial para la salud, pero hay como mínimo, vamos, también la estafa es un ilícito penal, pero de otra magnitud. Bueno, pues hay una multiplicidad de afectados. En todos esos casos tenemos conductas que no se pueden amparar con ninguna libertad. Por ejemplo, quien lo haya hecho no puede ampararse con su libertad comercial, ni con su derecho a la propiedad privada. Es decir, con mi propiedad privada hago lo que quiera. Y he querido mezclar dos ingredientes y venderlos. No, porque existen también los derechos de los demás a no ser perjudicados. Por tanto, hay límites y aun los derechos incondicionales no son de manera total y absolutamente incondicional. Pero, en principio y de manera general, tratándose de derechos incondicionales, su realización conjunta es también un derecho fundamental derivado.
determinados ejercicios de uno u otro de esos derechos pueden estar prohibidos por normas amparadas por la propia Constitución y que están amparadas, por consiguiente, por la necesidad del bien común, como las normas, en este caso he tomado como mi ejemplo predilecto el del derecho de libre expresión. Bueno, pues son normas amparadas por la necesidad de actuar, de preceptuar para el bien común, de establecer normas para el bien común y de cumplir esas normas y de actuar con vistas al bien común, que es una obligación que tenemos todos, no solamente tienen los poderes públicos, sino que todos tenemos la obligación de actuar para el bien común. Bueno, pues dado ese principio, de él se derivan determinados límites a la libertad de expresión. Es decir, que determinados ejercicios de esa libertad de expresión son necesarios, están preceptuados y constituyen límites internos del derecho de libre expresión. Lo mismo podríamos decir con cualquier otro derecho, por ejemplo, el derecho de asociación. Sí, pero a ciertas profesiones les está prohibido sindicarse. Por ejemplo, en España los jueces no pueden sindicarse. De hecho, aquí estamos en una cuestión terminológica porque forman asociaciones que son sindicales en todo salvo el nombre. Pero bueno, podemos, durante mucho tiempo, por ejemplo, a los funcionarios públicos les estaba prohibido tanto sindicarse como hacer huelga, pese a que las normas constitucionales ya preveían los derechos de sindicación y de huelga. Pero, claro, ahí había un difícil equilibrio. Se decía, sí, pero es que no es obligatorio ser un funcionario público. Y el funcionario público disfruta de determinados privilegios. En particular, tiene el derecho a un trabajo asegurado. Esto hoy es muchísimo menos verdad, en España al menos, porque desde las reformas legislativas de los años 80, el derecho a la permanencia en la función pública está legislativamente muy restringido y cualquiera que haya sido en la práctica la aplicación de la previsión legislativa, en todo caso, la administración puede, sin que el funcionario haya incurrido en transgresión alguna, sin que tenga culpa ninguna, sin que haya infringido para nada sus obligaciones profesionales, puede verse expulsado de la función pública. Por tanto, ese derecho de permanencia o a un empleo asegurado no es tan estricto como lo venía siendo en España desde la famosa ley de Echegaray del año 1917, que había... Bueno, este tipo de problema ha suscitado evidentemente deliberaciones en la doctrina, en la jurisprudencia. Son los casos problemáticos, difíciles, dudosos. Similarmente se ha hablado de la obligación de colegiación. La libertad asociativa implica tanto el derecho de asociarse como el derecho de no asociarse. Sin embargo, la propia Constitución española establece la obligación de colegiarse para determinadas profesiones. Y así, en cumplimiento de esa previsión, la ley obliga a la colegiación
para ejercer profesiones como la de abogado, la de médico y otras. No, posiblemente notario, registrador de la propiedad y algunas registrador mercantil, algunas otras profesiones. Quizá farmacéutico también. Bueno, no conozco el catálogo. Y se ha dicho que esa obligación de colegiación implica una obligación asociativa que conculca el derecho de asociación constitucional, porque es un derecho de libertad y siendo un derecho de libertad implica la libertad de hacer y la libertad de no hacer, igual que el derecho de expresión implica la libertad de hablar y la libertad de callarse. El derecho de huelga implica el derecho a holgar, pero también el derecho a no holgar, el derecho a no hacer huelga. Del mismo modo, no hay obligación alguna de ser abogado o de ser médico. No hay un derecho constitucional a ser abogado. Hay un derecho constitucional a trabajar, al trabajo y a buscar la profesión, pero cada profesión por la cual uno opte puede conllevar determinadas obligaciones subsidiarias, accesorias, incluyendo, en el caso de ciertas profesiones, como ser médico o ser abogado, una obligación de colegiación. Obligación de colegiación que tiene un porqué, porque los colegios van a marcar una deontología profesional, van a regular el ejercicio de la medicina, de la abogacía, van a intervenir tanto para defender los intereses corporativos de esas profesiones, como en nombre de los profesionales para desempeñar determinadas tareas que les sean encomendadas por la administración o por la autoridad judicial. Por ejemplo, van a facilitar, en el caso de la abogacía, a personal para el turno de oficio. En el caso de la medicina, van a facilitar a expertos para determinados problemas judiciales. De tal manera que se entiende perfectamente y cumple una función legítima la obligación de colegiación, por tanto de pertenencia a una determinada asociación. No digo que esta previsión sea absolutamente improblemática, pero entiendo que es perfectamente defendible por el principio del bien común, de salvaguardia del bien común, y que sólo impone un límite mínimo interno a determinado ejercicio del derecho de libre asociación. Por tanto, creo que hay con estos esclarecimientos queda perfectamente a salvo la validez del axioma nomológico que he formulado, o sea, el principio de colicitud, de que dos conductas separadamente lícitas son conjuntamente lícitas. Similarmente, si dos individuos tienen separadamente un derecho incondicional a una conducta, es lícito que ambos realicen sendas conductas. No se le puede impedir a uno que la realice porque el otro la está realizando, porque si es así es que no se trataba de un derecho incondicional, sino que era condicionado
el disfrute de ese derecho por parte del uno estaba condicionado a que otro no lo tenga. Por ejemplo, se dice a veces, bueno, yo tengo derecho a ser catedrático de cirugía facial de la Universidad de Barcelona. Bueno, evidentemente nadie tiene ese derecho más que aquel que haya sido seleccionado por el tribunal correspondiente. Lo que tenemos es un derecho, cumpliendo las condiciones de capacidad y mérito, a concursar a la plaza correspondiente, a la titulación, experiencia y demás condiciones que reglamentariamente se establezcan, se estatuyan. Y desde luego no puede decirse yo tengo el derecho, tú también, pero no tenemos no existe un derecho a que los dos lo tengamos. No, es que ninguno lo tiene. Cuando se ponen ejemplos así, es que en realidad ninguno tiene ese derecho. Es decir, hay una elección entre dos candidatos, fulano y mengano, y se dice fulano tiene derecho a ser elegido, mengano tiene derecho a ser elegido, pero no existe la licitud de que ambos sean elegidos. No, es que en rigor ninguno tiene derecho a ser elegido. Cada uno tiene derecho a ser elegido en la medida en que los electores lo decidan, o sea, en que lo decida la mayoría de esos electores. Tienen derecho a aspirar a la elección, legítimamente, vamos, si cumplen las condiciones que legal y estatutariamente se establezcan. Cada uno tiene derecho a pretender ser elegido. Eso lo podemos resumir, digamos, para evitar la perífrasis, contextualmente diciendo tiene derecho a ser elegido, tiene derecho a que lo elijan, pero en realidad nadie, ningún candidato, tiene derecho a que lo elijan. Tiene derecho a aspirar a que lo elijan. Y serán los electores los que decidan si es elegido o no es elegido. Por tanto, todos los contraejemplos se deshacen y este principio queda absolutamente a salvo. Es más, es que sin este axioma de colicitud, en realidad estamos convirtiendo todos los derechos fundamentales, todos los derechos humanos, todos los derechos constitucionalmente reconocidos, los estamos convirtiendo en derechos condicionales y por tanto los estamos sometiendo al albur del legislador. Bueno, pues con esto termino el comentario a esta 12ª tesis del racionalismo jurídico y les doy cita para la semana próxima en que seguiremos comentando, estudiando, epilogando en las tesis del racionalismo jurídico, empezando por la 13ª en adelante.